Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite conectarnos nuevamente para continuar escudriñando su palabra con el tema que hemos titulado El sacerdote del hogar en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es tan importante que el sacerdote del hogar sepa que Cristo es la cabeza de todo varón. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 y Génesis 3, versículo 16, que dicen así: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego el texto 16 agrega: tu marido se enseñoreará de ti. Esto significa que es muy importante que el sacerdote del hogar sepa que Cristo es la cabeza de todo varón para que tome la decisión voluntariamente de someterse a Cristo, de dejarse enseñorear por Cristo, de manera que esté en las condiciones para enseñorear correctamente a su mujer, de manera que esté preparado para desempeñar su función como sacerdote del hogar de manera correcta. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la gran diferencia entre la forma de enseñorear de los mundanos y la forma de hacerlo de los sacerdotes sometidos a Cristo. Y la base bíblica está en Mateo 20, versículos 25 al 26, que dicen así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el versículo 25 encontramos lo siguiente: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto significa que los que gobiernan y enseñorean sus hogares siguiendo los métodos mundanos buscan dejar claro que ellos son los grandes, ejerciendo sobre su familia grande potestad. Sin embargo, el versículo 26 agrega: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la gran diferencia entre la forma de enseñorear de los mundanos y la forma de hacerlo de aquellos que son sacerdotes sometidos a Cristo es que los que han sometido su vida a Cristo, los que se dejan enseñorear por Cristo, entienden claramente
que la forma de hacerse grande, señoreando, gobernando, ministrando su hogar, es siendo el servidor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera es que los sacerdotes sometidos a Cristo pueden incrementar su autoridad y su influencia en el hogar. Y la base bíblica está en Mateo 7, versículos 24 y 26, que dicen así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Notemos lo que dice el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Luego el versículo 26 menciona: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. En otras palabras, que la manera en la cual los sacerdotes sometidos a Cristo Jesús pueden incrementar su autoridad y pueden incrementar su influencia en el hogar es escuchando y aprendiendo las palabras de Cristo Jesús, escuchando, aprendiendo y creyendo las palabras de la Santa Biblia y poniéndolas en práctica en su estilo de vida, de manera que los integrantes de su familia puedan ver y puedan confirmar que el sacerdote del hogar es prudente en su forma de vivir. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una de las tantas cosas importantes que debe de hacer todos los días el sacerdote que está sometido a Cristo. Y la base bíblica está en Job capítulo 1, versículo 5, que dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y acontecía que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos. De esta manera hacía todos los días. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que una de las tantas cosas importantes que debe de hacer todos los días el sacerdote que está sometido a Cristo es levantarse en las horas de la madrugada para presentar en oración delante de Dios a todos los miembros de su familia. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que muchos sacerdotes no tienen nada que ofrecerle a los miembros de su familia. Y la base bíblica está en Ezequiel 40,
versículo 4, que dice así: Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Después de eso, el texto agrega que lo que miraste con tus ojos y lo que oíste con tus oídos, pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque una vez que atesores estas enseñanzas que yo te muestro en tu corazón y las practiques en tu vida, entonces cuenta todo lo que ves a la casa. Y esto nos lleva a entender que muchos sacerdotes de sus hogares no tienen nada que ofrecerle a los miembros de su familia porque simple y sencillamente no han mirado nada con sus ojos, no han oído nada con sus oídos, no han puesto nada en sus corazones de las enseñanzas de la palabra de Dios, no han practicado en sus propias vidas lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra, y por consiguiente ellos no pueden darle a su familia lo que ellos mismos no han recibido, porque nadie puede dar aquello que no tiene. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuándo es que el sacerdote sometido a Cristo podrá alimentar correctamente a su familia con el pan de vida. Y la base bíblica está en Mateo 13, versículo 52, que dice así: Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Un padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, el sacerdote sometido a Cristo podrá alimentar correctamente a su familia con el pan de vida después de que se asegure de tener un tesoro personal donde en ese tesoro tenga guardado cosas nuevas y cosas viejas de la santa palabra de Dios para alimentar a tiempo y fuera de tiempo a su familia con el pan de vida. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué es fundamental que el sacerdote sometido a Cristo pueda gobernar bien su propia casa. Y la base bíblica está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5, que dicen así: Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En el versículo 4 encontramos lo siguiente: que gobierne bien su casa. Luego el versículo 5 agrega: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que es fundamental que el sacerdote sometido a Cristo Jesús pueda gobernar bien su propia casa, porque en realidad el que no sabe gobernar su propia casa no sabe gobernar su propia iglesia, porque la casa es la iglesia de el sacerdote de esa casa. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una gran verdad que el sacerdote sometido a Cristo nunca debería de olvidar. Y la base bíblica está en Oseas 4, versículo 9, que dice así: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Vamos a mirar con cuidado cómo inicia el texto bíblico. Y será el pueblo como el sacerdote. Y esta es una gran verdad que el sacerdote sometido a Cristo Jesús nunca debería de olvidar, porque su casa en realidad es su iglesia, y él como sacerdote de esa casa, como sacerdote de esa iglesia, debe mantener presente en su mente que su pueblo, su mujer, sus hijos y todos los que están viviendo en esa casa bajo su ministerio serán idénticos a él, porque el pueblo será como el sacerdote. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que siempre debe de estar haciendo el sacerdote del hogar si en realidad está conectado y sometido a Cristo. Y la base bíblica está en Ezequiel 8, versículo 6, que dice así: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿No ves las abominaciones que hacen en la casa para alejarme? En otras palabras, lo que siempre debe de estar haciendo el sacerdote del hogar, si en realidad está conectado, si en realidad está sometido a Cristo Jesús, es que como sacerdote y líder espiritual debe de estar vigilante, debe de estar vigilando en la casa para que no se practiquen abominaciones que alejen la presencia de Dios. Así que, teniendo eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es una terrible tragedia
que se puede dar como consecuencia de la rebeldía del sacerdote del hogar? Y la base bíblica está en Éxodo 4, versículos 24 al 26, que dicen así: Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 24. Y aconteció en el camino que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esa es una referencia a la experiencia que tuvo Moisés cuando Jehová le quiso matar porque Moisés no cumplió con su responsabilidad como sacerdote del hogar. Debió haber circuncidado a su hijo y no lo hizo, por lo tanto Jehová lo iba a matar. Luego el texto 25 agrega: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Finalmente, el verso 26 agrega: así le dejó luego ir. Es decir, después de que se cumplió con el mandato de Jehová, después de que Moisés se aseguró de que como sacerdote del hogar se cumpliera con la voluntad de Dios en su familia, entonces Jehová le dejó ir. Y esta es una lección de la terrible tragedia que puede suceder como consecuencia de la rebeldía del sacerdote del hogar, y es el hecho de que la mujer puede quedar viuda y los hijos pueden quedar huérfanos. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que es muy importante que el sacerdote del hogar sepa que Cristo es la cabeza de todo varón para que viva sometido a Cristo y para que enseñoree a su familia correctamente. Vimos también que los sacerdotes sometidos a Cristo enseñorean y gobiernan sus hogares de forma distinta a los mundanos, porque ellos ejercen su señorío sirviendo a los demás. Por otro lado, nosotros vimos que los sacerdotes sometidos a Cristo pueden incrementar su influencia y su autoridad, siendo prudentes en su forma de vivir delante de la familia. De hecho, nosotros vimos que el sacerdote del hogar debería de levantarse todos los días de su vida en las horas de la madrugada para interceder por los integrantes de su familia. Inclusive nosotros vimos que hay muchos sacerdotes que no tienen nada que ofrecerles a los integrantes de su hogar porque ellos mismos no pueden dar aquello que no han recibido. Además de eso, nosotros concluimos que cuando ellos, los sacerdotes del hogar, tengan un tesoro lleno de cosas nuevas y cosas viejas de la santa palabra de Dios,
entonces estarán capacitados para alimentar a su familia con el pan de vida. Vimos también que es muy importante que el sacerdote del hogar gobierne bien su casa, porque en realidad su casa es su iglesia. Por otro lado, nosotros vimos que la mujer, los hijos y todos los integrantes de la familia normalmente en su vida espiritual serán parecidos, serán semejantes al sacerdote del hogar, porque el pueblo será como el sacerdote. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que un sacerdote que está conectado y está sometido a Cristo tiene que estar vigilando en su casa, vigilando en su iglesia, para que los integrantes de su casa no practiquen abominaciones que alejen la presencia de Dios. Y lo último que estudiamos fue que cuando el sacerdote del hogar es rebelde en contra de Jehová, puede traer como consecuencia que su esposa termine siendo viuda y que sus hijos terminen siendo huérfanos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a que se someta a Cristo Jesús, le permita a Cristo enseñorear su vida, de manera que usted, como sacerdote del hogar, esté en condiciones de enseñorear correctamente a todos los integrantes que componen su familia. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.